TV4 Guanajuato presenta. Es la oscuridad que se cierne sobre nosotros. Es el manto frío que silencia los latidos del corazón y te eriza la piel. En esta morada, las sombras del silencio, donde los susurros del viento se confunden con lamentos ancestrales. Es aquí mismo, donde nos adentramos en los confines de lo inexplicable. Estemos preparados a la hora de recorrer el velo de nuestros ojos, para separar nuestro mundo de las pesadillas que a partir de hoy te acecharán en la penumbra, porque hoy el terror ha encontrado un nuevo hogar. Yo soy tu anfitrión, el señor F. No por mucho madrugar, evitaremos a la noche. Noches de recuerdo familiar. Una travesía. Esta ocasión, una bruja seguía los pasos de algunos pequeños en espera de poder absorber su energía. Los espíritus de algunos seres aún se resisten a trascender. Ellos continúan con nosotros. Existe entre nosotros almas que aún no encuentran su camino. ¿Y cómo ayudarlos? Nunca está por demás. Siendo estudiantes, debemos tener cuidado con lo que queremos ver y en lo que jugamos. La oficina, un lugar extraordinario para trabajar. Pero existen algunos espacios, dimensiones, energías que se mantienen a través del tiempo, de los años. Noche de fiesta, elevación de la energía, el poder de ver y discernir elementos inesperados. Pero los gemidos se escuchaban reales, muy reales. Ten cuidado con lo que desees. No vaya a ser que se te pueda cumplir. Cuando éramos niños, mi papá y mi mamá nos acostumbraron a ir en peregrinación hacia un santuario que se llama San Martín de Terreros. Esta peregrinación siempre salía la noche antes del Día Santo, que era, o más bien que se festeja el 11 de noviembre. Siempre, cada año, a partir como desde las 7 de la noche, empezábamos a preparar nuestras cosas. Ya fuera un sándwich, una torta, comprarse un jugo, una lata de coca, lo que sea, para podernos ir. Salíamos desde casa caminando y pues en el trayecto del camino siempre surgían las bromas y los cuentos, las leyendas de que pues muchos peregrinos, algunos quedaban fallecidos en la carretera, o por algún accidente, o porque simplemente no alcanzaban a llegar del cansancio. Bueno, pues en una ocasión, en un año, recuerdo que mi papá iba bromeando con nosotros, ya que íbamos cantando y haciendo alboroto. Y entonces mi papá a cada rato nos decía: ya cállense porque les va a salir la bruja. Y así siguió por mucho tiempo en el camino, diciéndonos eso. Nosotros como chavos, como niños, pues no hacíamos caso, ¿no? Nosotros seguíamos en nuestro caminar y con las bromas y los cantos. En algunas ocasiones mi mamá nos ponía a rezar el rosario, y ya está ahí, con los cánticos y siempre con
con el fervor de pedirle a San Martín de Terrero que nos prestara su caballito, ¿no? Su caballito para poder llegar a su santuario. Porque pues sí, para nosotros como niños pues sí era muy pesado el camino, era muy cansado y había muchos árboles en la orilla de la carretera. Entonces, como les platicaba, mi papá ese día pues iba bromeando con nosotros que nos iba a salir la bruja. Bueno, pues para llegar a un ranchito que se llama La Laguna, había unas casas pues no muy cerca de la carretera, pero ahí había unos árboles muy grandes. Recuerdo que estaban unos árboles muy grandes y recuerdo que mi papá nos decía: miren, ahí está la bruja. Nosotros no creíamos en eso, ¿no? Y mi papá insistía: ahí está la bruja, ahí entre esos árboles está la bruja. Bueno, pues cada vez nos acercábamos más y más a esos árboles, cuando de repente entre los árboles vimos una luz. Muy incandescente. Y de repente escuchamos como si hubiera dado unos aletazos, como si hubiera tratado de volar. Y entonces escuchamos un fuerte estruendo entre los árboles y mi papá nos gritó: ¡es la bruja! Y todos nos echamos a correr. Recuerdo que sí nos invadió el miedo y 2 o 3 de mis amigos y de mis hermanos se quedaron paralizados y mi papá les gritaba: ¡córrenle! ¡córrenle porque se los va a llevar la bruja! Recuerdo que no pasó mucho tiempo y mi papá se regresó y tomó de las manos a mis hermanos y los jaló y se los llevó corriendo. Nosotros esperamos un poco más adelante en el camino. No sé en qué momento pasó tan rápido el tiempo, o más bien se detuvo el tiempo, que para nosotros se nos hizo muy raro que mi papá no llegara, que mi papá en ese trayecto de camino haya tardado tanto tiempo en llegar. La verdad es que sí fue una experiencia muy rara. Desconozco totalmente si sea cierto o no lo de las brujas, pero eso fue lo que nos pasó. Un pequeño ser continúa viviendo en su presente, mientras que esa oportunidad de trascender hacia un mundo mejor lo ha retrasado. Incluso se hace presente ante nosotros los mortales. El deambular de los seres que ya no se encuentran con nosotros, que recorren los hospitales en vista de una recuperación para continuar en este mundo que los ha visto partir. Mi papá nos contaba que cuando era joven manejaba un taxi. Por lo general le tocaba turno de la noche. Y como todo taxista, tenía sus anécdotas. Unas divertidas, otras peligrosas, pero sobre todo muchas de miedo o terror. Nos platicó que en una ocasión eran como las 11 de la noche y afuera de una escuela secundaria una chiquilla le pidió que la llevara hasta el otro extremo de la ciudad. Primero a mi papá se le hizo muy raro que estuviera ahí a esa hora, pero también pensó que era peligroso, por lo que consideró llevarla sin dudarlo. Ya en el camino,
Le preguntó que no era un horario normal para salir de la escuela. La niña le dijo que tuvo que realizar un trabajo de grupo en la biblioteca y algunos compañeros se quedaron. Parecía ser una niña muy inteligente. Su uniforme en excelente estado, su peinado muy bonito. Solo había una cosa extraña, que cuando hablaba se tapaba la boca, como tratando de disimular. Ya cuando llegaron a su casa, la muchachita sacó un morral, algunas monedas con las cuales le pagó. No sé si ahora que lo pienso fue mi imaginación. Decía mi papá, las monedas estaban heladas, como si se hubieran estado en el refrigerador. Se despidió muy atenta, pero al bajar hacia lo que pensaba era su casa, la muchachita dio la vuelta, pasó frente al carro, cruzó la calle, volteó a ver y lanzó una gran sonrisa. No era posible. En ese momento vi cómo sus dientes estaban todos negros y feos. Pero lo que más me impactó es que abrió una gran reja negra que rechinó feo para entrar. Camino hacia adentro y la cerró, como de película. Mi vista fue dándose cuenta que no era una casa, era la entrada del panteón municipal. El deambular de los seres que ya no se encuentran con nosotros, que recorren los hospitales en vista de una recuperación para continuar en este mundo que los ha visto partir. Cuando mi hermano trabajaba en un hospital, le ocurrían cosas muy raras. Una noche ya de madrugada, porque en veces tenía que trabajar de día o de noche, nos platicaba que siempre se escuchaban ruidos muy raros, ya que se decía que eran almas que no habían encontrado su camino, o que simplemente se quedaron ahí para siempre. Bueno, pues esta noche en el hospital se encontraba en mucha calma. De pronto se empezó a escuchar como si pegaran en los cristales, pero muy fuerte, una y otra vez. Yo pensé que estaba lloviendo, pero a la distancia que se encontraba de las ventanas no se veía lluvia, ni mojado. La luz comenzó a hacer ruidos extraños, primero como de descargas eléctricas, después como chispazos y ¡pum!, se fue la luz. No sé por qué nos quedamos por completo sin luz, porque afuera sí había y entraba por las ventanas. Ella pensaba, en pronto iniciaría la planta, pero nada. En ese momento, de una de las puertas del fondo del pasillo se abrió y salió una persona caminando en dirección hacia ella. La verdad comenzó a tener miedo, porque venía balbuceando, no sabía qué cosas. Se escuchaba cómo arrastraba los pies en el piso. Los pasos cada vez le iban acercando a ella. Como se iba acercando, alcanzó a verle la cara, no sé, muy fea, como morada y verde, como un cuerpo en descomposición. Sus brazos extremadamente flacos y largos. Mas no les puedo decir, porque ya no la pudo ver más. Se quedó petrificada, no pudo ni gritar ni correr. Ella pasó a su lado sin voltear a verla. El ruido de las ventanas continuaba. Sin saber por qué corrió hasta la ventana y vio que estaba granizando.
De un momento, la luz regresó. Ella se quedó muy pensativa. Quería contarle a alguien lo que vio, pero mejor no dijo nada. Continuó con su jornada de trabajo normal. Las excursiones entre estudiantes y montañas albergan historias extraordinarias. He aquí una de ellas. Hace como una semana subimos al Cerro de la Bufa. Siempre nos ha gustado ir de campismo y excursión. Somos varios compañeros de la secundaria, pero esta vez nos quedamos a acampar. No sé si es cierto que no está permitido o solo lo dijeron para asustarnos a las muchachas en la noche y no poder prender una fogata y pasarla padre. Pero bueno, la única diferencia es que no teníamos comida caliente, pero sí lámparas para no estar oscuras. Ya entrada la madrugada, como siempre las meras travesuras. Sí, ¿no? ¿Para qué va uno? Decidimos ir a la cueva que dicen que está hechizada. Cuando llegamos, vimos que tenía muchas cosas raras. Pinturas, pequeños altares, cruces y demás. Y en fin, comenzamos a platicar cosas de susto. Sí, un día que a mi amigo le pasaron cosas extrañas. Dice que estaba solo en su casa y comenzó a escuchar muchos ruidos que normalmente no ocurren en su casa. Y como estaba solo, poco a poco lo comenzaron a poner nervioso, que como su abuelo vivía con ellos, acababa de fallecer. A según dice, se les aparecía. Una noche, dice la mamá que lo vio por la ventana, que estaba mirando para adentro. Para no hacer largo el cuento, en ese momento, adentro de la cueva se comenzaron a escuchar ruidos, como de piedras que caen del techo o cuando se caen por una colina, como suenan, como bajan. De pronto, comenzamos a escuchar como canto de ópera, pero como se iban convirtiendo en gemidos bien feos. De pronto del fondo de la cueva comenzaron a salir pequeñas luciérnagas, pero muy rápido. Pasaban como chiflando. Uno de mis compañeros empezó a gritar que eran brujas y que eran pequeñas bolas de fuego. Salimos todos como de rayo. La verdad es que ni supimos cómo corrimos tanto y todos veníamos gritando. De pronto comenzamos a ver muchas luces que venían de frente. Se movían para todos lados y nos comenzaron a gritar. Ya cuando se acercaron, vimos que eran unos policías que iban por nosotros, porque nos dijeron que no podíamos estar ahí de noche. Al día siguiente, 2 compañeros subieron por nuestras cosas. Nunca olvidaré esa experiencia. La sonrisa de una niña siempre es extraordinaria, a menos que sea de madrugada y no se encuentre nadie a tu alrededor. Una nueva aparición de un espíritu que se manifiesta en altas horas de la noche. Un día como hace 2 años me tocó hacer una cobertura para TV 4 Niños en la Feria Estatal de León. Ese día pues había dormido una noche anterior mal
Entonces fui a hacer la grabación. Era la cobertura de una presentación de nuestra amiga Romina Go. Entonces esa cápsula tenía que salir para el día lunes y la grabación fue un domingo. Me presenté a la grabación, regresé y al entrar a la oficina, al área de producción de noticias, que es una casa distinta al canal, iba saliendo una compañera reportera, que era la compañera de guardia. Ella sale, yo me despido de ella, digo, nos vemos, hasta luego. Mi oficina donde yo trabajaba era hasta el fondo de esa casa. Teníamos que pasar por un pasillo y justamente tenía algunos meses que habían instalado un paso para ese lugar, que tenemos que atravesar un patio con unas puertas corredizas de cristal que tenían una película para que no pudieras ver hacia adentro. Entonces yo al momento dejo las cosas en esa oficina, paso a la oficina, dejo las cosas y voy pasando por ese pasillo. Iba a abrir la puerta de cristal y en ese momento escucho una risa de una niña pequeña, será aproximadamente entre 5 o 10 años. Y pensé naturalmente, qué curioso, mi compañera quizá trajo a sus niños y en un momento rápido, esa compañera no tiene niños. Entonces abro la puerta, no veo nada, pero la risita seguía como a un pasillo contiguo. Y pues yo salí a ir a una tienda de conveniencia a comprar una bebida energética para poder editar y aguantar la jornada, cuando pues le preguntó al guardia que si había alguien más de guardia y en esa área. Y pues resulta que me dice que el guardia que no, que el único que estaba en el canal en ese momento pues era yo. Y pues así fue como... Pues así es como escuché a la niña por ese lugar y tuve que regresar a trabajar. Admito que esa edición fue un poco pesada porque el ambiente pues sí era un poco frío y se sentía la presencia de algo. No sé qué haya sido, pero eso fue muy real. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tus historias al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales. TV4 Guanajuato presentó